¿Quién fue el conde de Saint-Germain? El conde de Saint-Germain fue un alquimista, aventurero, inventor, músico, compositor, el cual alcanzó la ascensión, por lo cual es considerado como un maestro ascendido, siendo Saint-Germain el maestro del rayo violeta e incluso como el avatar de la era de Acuario. A pesar de haberse codeado junto a las personas más influyentes del siglo XVIII, no se tiene registros históricos de su verdadero origen. Sin embargo, existen varias hipótesis de su origen. La más posible es que sea hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi II, y su esposa Teleki. Otra teoría de su origen es que fue el hijo ilegítimo de una princesa de Saboya, que había sido educado en la corte de los Medici en Florencia y había frecuentado la Universidad de Siena. Incluso hay quienes creen que es el judío errante del mito de la Edad Media. Durante su vida, tuvo diferentes nombres e identidades. En Holanda fue conocido como Conde de Surmont, mientras en Bélgica fue conocido como Marqués de Montserrat, en Rusia como General Weldon y en Alemania como Príncipe Rákóczi. Otros nombres también relacionados con Saint-Germain fueron Marqués de Aymar, Conde de Belmar, Conde de Soltykov, Conde de Vendôme, Conde de Montecristo, Caballero de Choenin y Zanoni. También se le atribuyen diferentes encarnaciones como José el Padre de Jesús, consejero de la corte del rey Arturo, Cristóbal Colón y Francis Bacon. Durante su encarnación más célebre, se relacionó con las personas más importantes de Europa en el siglo XVIII, tales como Luis XV, Madame de Pompadour, María Antonieta, Giacomo Casanova, Alessandro Cagliostro, Pedro III de Rusia y Voltaire. Se sabe por múltiples testigos de que Saint-Germain hablaba a la perfección francés, inglés, español, italiano, chino, árabe, alemán, ruso, portugués, latín y sánscrito. También se conoce que el conde era ambidiestro, era capaz de escribir la letra de una canción con una mano, mientras que con la otra componía las notas. Era capaz de tocar piano y violín con una gran versatilidad. Además de esto, se sabe que escribió 2 libros con su puño y letra, el primero llamado La Santísima Trinosofía, el cual es un libro de 91 páginas que escribió mientras estuvo detenido por la Inquisición, en donde narra su experiencia y proceso de ascensión. El otro libro es el libro triangular, en el cual explica diferentes procesos alquímicos. En Francia, el conde tuvo una gran amistad con el rey Luis XV y Madame de Pompadour. Estos durante varios años le costearon un laboratorio alquímico para llevar a cabo sus diferentes investigaciones. Se sabe por varios relatos que nunca se le vio comer, y cuando se le preguntaba por esto mismo, respondía que tomaba una bebida alquímica que no lo dejaba envejecer y que consumía una dieta alcalina. Durante su estadía en Francia, en una recepción en la mansión de Madame de Pompadour, una condesa anciana lo reconoció y admirada le dijo que ella lo había conocido en su juventud durante una visita a Venecia y que habían pasado aproximadamente 50 años de aquel encuentro y él parecía tener la misma edad. El conde decía que tenía más de 300 años y que en sus investigaciones alquímicas había dado con el elixir de la eterna juventud. El conde de Saint-Germain tuvo una gran afinidad con las sociedades secretas, tal y como con los Rosacruces, la francmasonería y los Iluminados de Baviera. Se dice que fue iniciado en cada una de las sociedades antes mencionadas, incluso siendo actualmente referente para ellos, aunque varios de estos grupos posteriormente se negativizarían, debido a diferentes intereses oscuros y el querer dominar a la humanidad desde la sombra. Posterior a su estadía en Francia, en el año 1762 viajó a Rusia, donde conoció al zar Pedro III, el cual junto a su tía la zarina Isabel I habrían sido iniciados en la masonería. Según fuentes, el conde intervino en la conspiración que realizó Catalina I para derrocar al zar, la cual la llevaría a ella a ser la zarina Catalina la Grande, aunque no se tiene claro de qué manera el conde intervino.
Más tarde el conde fue el consejero del comandante de los ejércitos rusos imperiales durante la guerra contra Turquía. Posteriormente, viajó a Bélgica donde adquirió una vasta cantidad de tierras y se renombró como el conde de Surmont. Durante este tiempo, el conde hizo varias demostraciones alquímicas, demostrándole a la alta sociedad europea que era capaz de transformar metales nobles en oro. El conde siempre se mostró como un hombre que vivía en la opulencia y que no tenía ningún tipo de necesidad económica. Posterior a esto hay un espacio de 11 años en los cuales no se registró ningún tipo de actividad ni encuentro con el conde. En 1774 regresó a Francia cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Se habla de que el conde les advirtió sobre la revolución que se avecinaba, incluso hay registros del día de la ejecución de María Antonieta, en donde el conde hizo presencia en la Plaza de la Revolución. Después de un tiempo, el conde viajó a Alemania, donde entabló una amistad con el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, quien era miembro de varias sociedades secretas. A este el conde le dijo ser hijo del príncipe de Transilvania Francisco Rákóczi II y miembro de la Orden del Dragón. Saint-Germain durante 5 años vivió como invitado en el castillo del príncipe. Este mismo, por el aprecio que le tenía al conde, decidió construirle un laboratorio alquímico en Louisen-Lund. El lugar fue nombrado como la Torre del Alquimista. Se habla de que en este lugar el conde falleció el 27 de febrero de 1784, sin embargo, no se encontró ningún registro de defunción a nombre de Saint-Germain, ni una lápida con su nombre. El conde siguió teniendo diferentes apariciones posteriores a esta fecha, incluso hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las historias de encuentros con el conde siguieron creciendo año tras año. La teosofía fue un movimiento que se originó en el siglo XIX y tuvo influencia en el movimiento espiritual y filosófico de la época. Fue fundada oficialmente en 1875 por Elena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott y William One Judge. Blavatsky es considerada una de las figuras clave en el desarrollo y promoción de la teosofía. Este movimiento fue el primero en dar información del conde de Saint-Germain como un maestro ascendido, junto a otros maestros tales como el Moria, Kutumi, Sananda, etc. Siendo Saint-Germain el señor del rayo violeta, es uno de los maestros más importantes de este movimiento, ya que es visto como un maestro de gran sabiduría y alquimia espiritual. Al maestro Saint-Germain se le atribuye la capacidad de transmutar las energías y la alquimia mental. Durante el desarrollo del movimiento de la teosofía, la fundadora, Madame Blavatsky, pudo tener contacto físico con varios de los maestros ascendidos, entre ellos, Saint-Germain. Según algunos relatos, Madame Blavatsky habría recibido enseñanzas e inspiración de Saint-Germain y otros maestros ascendidos para la formulación de sus enseñanzas teosóficas. El conde de Saint-Germain ganó popularidad entre los miembros de las organizaciones religiosas y filosóficas, sino también entre los estudiantes de las escuelas esotéricas y conocimientos ocultos. Esta vez el conde no sería conocido como un aventurero o aristócrata europeo, sino como un maestro ascendido, el maestro del séptimo rayo y protector de la llama violeta. El amado maestro Saint-Germain, más allá de todo lo que se ha mencionado anteriormente, es un ser de alta evolución y vibración. Aunque para muchos puede llegar a ser algo confuso o incluso descabellado, el conde es un ser que vino a este mundo a ayudarnos en el proceso de ascensión de este planeta, el cual está terminando su ciclo en la 3D, y se encuentra iniciando una nueva era de luz en la quinta dimensión. Este ser tan especial, el cual incluso es considerado como el avatar de la era de Acuario, proviene de Sirio, el sol central. El conde de Saint-Germain
es un ser con altas capacidades psíquicas y energéticas, el cual ha entregado uno de los conocimientos más importantes para el despertar espiritual. El libro de oro de Saint-Germain es donde nos enseña y recuerda nuestra verdadera esencia, la presencia, yo soy, la cual habita en cada uno de nosotros y es Dios en acción. Además, trajo a nuestro mundo el cómo transmutar las energías, memorias y situaciones que estemos viviendo a partir del uso de la llama violeta, los decretos y sobre todo desde la conciencia y la sabiduría emocional. Este ser, desde su inmenso amor, ha ayudado a nuestro mundo y a muchas de las semillas estelares que están trabajando arduamente en este proceso. Tal vez explicar las razones de todo esto sean difíciles de comprender. Sin embargo, existen seres que a través de diferentes encarnaciones han interactuado con el Conde para así llevar a cabo su misión de alma y trabajar con el rayo violeta. Para todo aquel que se sienta llamado por esta radiación. Yo soy el amor divino que llena las mentes y corazones en todas partes. Saint Germain.